El tema de esta mañana, hermanos, el propósito de las pruebas en la vida cristiana. ¿Cuál es el tema? El propósito de las pruebas en la vida cristiana. Le pregunto, ¿cuántos hemos pasado por pruebas? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por diferentes situaciones en la vida, en la cual pues muchas veces pensamos en medio de la aflicción si seguir o no seguir. ¿Cuántos dicen amén? Como introducción quiero compartirle esto, amados hermanos, antes de buscar el tema, el versículo. Una mujer que había perdido a su hijo se acercó muy desconsolada entre amargas lágrimas. Un famoso filósofo chino le dijo, maestro, consuela mi pena, si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. El hombre le respondió, claro que puedo, dijo este, solo si me traes, escuche bien, meditemos en esto, solo si me traes, le dijo, un poco de hierba del huerto, ya sabemos lo que significa huerto, un jardín, de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer se fue y vagó por muchos sitios, centenares de hogares, y al final volvió al filósofo y le dijo, Señor, ya estoy consolada. Escuche bien cómo regresó. Se fue desconsolada y regresó ¿cómo? Consolada. Le dijo, Señor, ya estoy consolada. En todas las familias que fui, he hallado lágrimas. ¿Sí comprendimos? Ella se fue desconsolada a buscar una hierba de algún huerto, de algún jardín, de alguna familia que no haya sufrido, que no haya pasado por momentos difíciles. Esta mujer fue, recorrió miles de hogares, miles de lugares, pero al final en todos los hogares halló sufrimiento, halló lágrimas. Entonces eso la hizo meditar a esta mujer y pensar, yo no soy solamente la que está sufriendo. Yo no solamente estoy pasando por pruebas, por dificultades, sino que también hay muchos pasando diferentes circunstancias. ¿Por qué yo le hablo de esto esta mañana? Porque hermanos, como seres humanos, como cristianos específicamente, pasamos por diversas situaciones difíciles en la vida. Y a veces esas pruebas, esas dificultades nos conllevan a tomar decisiones equivocadas en la vida. Y en la cual en lugar de salir adelante nos metemos en más dificultades, en más problemas. Por eso es importante entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña esta mañana. Amén. Le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, libro de los Hechos en su capítulo 14, versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 22. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Leámoslo una vez más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oramos. Padre, creemos, Señor, que tu palabra es de bendición para nuestras vidas
Y creemos que esta mañana, Señor, tú te puedas glorificar a través de ella, Señor, y que al salir de este lugar podamos salir renovados, edificados a través de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Cuando leíamos, hermanos, la introducción y sobre todas las cosas a través de la enseñanza que nos deja este relato, es de que todos pasamos por diferentes tribulaciones, por diferentes situaciones. Le pregunto, ¿a alguien de los que estamos aquí no ha pasado dificultades? ¿A alguien de los que estamos aquí no ha pasado tribulaciones? Ahora le pregunto honestamente, ¿cuántos de aquí hemos pasado dificultades? Yo creo que todos hemos pasado dificultades. Ahora le pregunto, ¿cuántos hoy están pasando por alguna situación difícil? Si alguien hoy está pasando por una situación difícil, le voy a presentar la solución para su necesidad. No lo que yo le diga humanamente, lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla en esto, en el último párrafo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto nos enseña de que la vida del cristiano siempre va a estar llena de obstáculos. La vida de nosotros, los que hemos decidido confiar en el Señor, vamos a estar, hermanos, pasando por muchas circunstancias, por muchas dificultades. Y por eso le pregunto, ¿quién en esta vida no ha tenido sufrimientos? ¿Quién en esta vida no ha tenido dificultades? ¿Quién en esta vida no ha tenido complicaciones en la Biblia? Los versículos anteriores nos muestran que como Pablo y Bernabé, hermanos amados, ellos exhortaban a los discípulos a continuar en el camino del Evangelio, aún en medio de todas las tribulaciones que atravesamos en la vida. El apóstol Pablo nos enseña a través de estos versículos que ellos iban a animar a los discípulos a seguir en los caminos del Señor. Yo le digo a usted esta mañana, quizá hay alguien en esta mañana que diga, yo la verdad ya no quiero seguir adelante, me cuesta mucho, me está dificultando. Quizá de los que nos puedan ver o nos están escuchando, quizá ha pensado en como comúnmente decimos, tirar la toalla, quizá colgar los tenis, quizá darse por vencido, quizá querer ya no seguir. Le digo esta mañana, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea que las dificultades en mi vida son necesarias. Honestamente, ¿a cuánto les gusta pasar por dificultades? A nadie. Pero cuando entendemos el concepto bíblico, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Es necesario. Por eso, hermanos, hoy en día me he propuesto en mi corazón hablarles 100% a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. No crea lo que yo le diga humanamente, crea lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, saque su Biblia, vamos a tener la ayuda de las pantallas, pero usted saque su Biblia, lea su Biblia, si lo que yo le estoy hablando dice la Biblia, si lo que estamos viendo lo dice la Biblia, para poder tener un concepto claro de lo que estamos hablando. Amén. Entonces el versículo que leímos nos enseña cómo el apóstol Pablo iba a animar a los discípulos a que siguieran adelante en los caminos de Dios, a que continuaran avanzando. Hermanos, podría tener usted miles de razones por cual ya no seguir adelante. Podría tener usted una infinidad de razones por el cual usted diría, no, yo mejor aquí ya no sigo, yo mejor ya no más, yo ya me cansé, yo ya no puedo hacer nada más. Pero yo le vengo a decir en el nombre de Jesús lo que la palabra de Dios dice: es necesario que atravesemos por diversas pruebas para entrar en el reino de los cielos. Es necesario. Las dificultades, hermanos, son seguras en la vida. Son seguras. Por más que uno quiera esquivarlo, yo me voy por acá para que no me pase esto, yo mejor me meto por acá o esquivo por acá. Donde quiera que usted va, le va a pegar.
Y es más, mejor ir en el camino que Dios nos está guiando, aunque pasemos pruebas, con Él estamos seguros. Pero si queremos esquivar la prueba, va a ser peor. Soportemos, sigamos adelante, permanezcamos en la fe, firmes y adelante. Cuando hablamos de firmeza, ¿a qué nos referimos? A algo estable, a que seamos constantes, hermanos, a no rendirnos. Porque dígame usted, buscar a Dios en medio de la dificultad y en medio de la abundancia, ¿es igual? ¿Es igual? No es igual. Porque en medio de la abundancia es fácil levantar mis manos. Señor, te doy gracias por la casa, por el carro, por el trabajo, por los hijos, por la salud. No me hace falta nada, Señor, gracias. Pero ¿puede usted decirle, Señor, gracias cuando le está yendo mal en todas las cosas de la vida? ¿Puede usted decirle gracias a Dios cuando usted le está, como dice aquel dicho, ¿verdad? Lloviendo sobre. ¿Puede usted darle gracias a Dios en esas dificultades? Las dificultades son seguras en la vida y especialmente en la vida del creyente. Pero sin embargo, aquí cambia esto. Las dificultades son seguras. Cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, va a una iglesia o no va a una iglesia, cree en Dios o no cree en Dios, las dificultades en la vida son seguras. Pero hay una gran diferencia, que los que confiamos en el Señor, las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen y quiero compartirle 3 puntos que la prueba hace en nuestra vida. Quiero compartirle 3 puntos y el primero es que el primer propósito de la prueba es fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Amén. ¿Cuál es el primer propósito? Fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. ¿Cuánto le decimos al Señor, fortalece mi carácter y mi fe? Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Primer propósito, dijimos, fortalecer nuestro carácter y nuestra fe o la fe. Romanos 5, versos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? ¿Cuántos anhelan la paciencia, hermano? Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, anhelamos la paciencia. Y la paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, mire cómo va con concordancia todo esto. Dice, y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Honestamente, ¿cuántos se glorían en las tribulaciones? Es difícil, hermanos. Es muy complicado muchas veces, pero dice, sabiendo que la tribulación, ahora cuando ya entendemos lo que la tribulación produce, quizás sí vamos a poder gloriarnos ya. Porque yo sé que lo que hoy estoy pasando, hay un propósito maravilloso en mi vida a través de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia, dice, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, mire cómo va todo. Bueno, llegó la tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es tribulación? A ver, alguien así. ¿Qué es tribulación? ¿Qué entiende usted en el concepto tribulación? Desesperación, está tribulado, no sabe cómo salir de esto, cómo hacer aquello. No encuentro. Pero cuando usted se gloría en las tribulaciones, usted ahora sabe que tiene que esperar pacientemente. Y esa paciencia que hay en usted, empieza la prueba. Y en medio de la prueba, usted tiene esperanza. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Hermanos, cuando nosotros pasamos por las dificultades en la vida,
Tenemos dos opciones: seguir o quedarnos a medio camino. No hay otra opción: seguir adelante o quedarse estancado en ese lugar. ¿Qué es lo que va a producir en mí la prueba? ¿Qué es lo que va a producir en mí la dificultad? ¿Seguir adelante o quedarme estancado? Todos aquí, los que estamos aquí, pasamos por diferentes dificultades en la vida. Yo tengo mis problemas, usted tiene sus problemas. Yo no le voy a decir, hermano, los míos son más grandes que los suyos, porque quizá como yo siento los míos, así usted también siente sus dificultades. Pero todos tenemos algo en común, y es la esperanza en Cristo Jesús. Es lo que nos va a fortalecer. Entonces, que esa prueba produzca en mí un carácter diferente. Lamentablemente, a veces hay situaciones que llegan a la vida que en lugar de formar nuestro carácter, nos acobardan. Yo, hermano, si le voy a predicar algo que me pasa a mí. En muchas situaciones yo he tenido dos opciones: seguir o dejar todo botado, hablándole ministerialmente. Y se lo he compartido a algunos hermanos. Motivos tengo un montón, razones tengo quizá muchas, pero hay una sola razón que me hace seguir adelante, y es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vengan las pruebas a mi vida, yo digo: Señor, ¿ahora qué vas a formar en mi vida? Cuando viene una dificultad: Señor, ¿ahora qué me vas a enseñar? Entonces voy a ser paciente y voy a esperar, y me doy cuenta que esa prueba produjo algo maravilloso en mi vida. Y si le hablo, no le hablo por hablar, le estoy hablando porque realmente ha pasado en mi vida. Las experiencias, hermanos, ustedes han escuchado cuando dicen que las experiencias son, y muchas veces a un alto precio, too expensive, muy caro, demasiado alto el precio. Pero la situación verdadera va a estar en que si yo ese precio que pagué por esa situación, voy a aprender de ello. ¿Qué va a producir en mí aquella dificultad? Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba. Esta palabra prueba se traduce. ¿Cuántos quieren hablar griego hoy? ¿Cuántos quieren hablar griego? La palabra prueba se traduce en el griego dokime, así como se escucha, dokime, que se puede traducir como prueba, experiencia o mérito o carácter. O sea, de que la prueba va a producir en mí un carácter diferente. Va a producir en mí un mérito, o sea, algo que gané en base a la prueba. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces, esta palabra, hermanos, o sea, la prueba, es algo que en nuestra vida puede traer un resultado positivo en nuestras vidas. Pero la gran pregunta del millón, diría alguien, es: ¿cuántos estamos dispuestos a pasar por esa prueba? Con todo respeto le digo, y le hablo porque yo he estado en ese camino, hermanos, y aún siendo siervo de Dios, tengo muchas dificultades que a veces me hacen dudar. Ay, no, pastor, si usted duda, mejor yo me voy. Uno de los grandes hombres de la Biblia, que Jesucristo mismo dijo: no habrá otro hombre como este. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Saben de quién estoy hablando? Yo apenas se los acabo de decir. El día viernes les comenté acerca de este hombre. Estoy hablando de Juan el Bautista. Aquel hombre que predicó, hermano, aquel hombre que preparó el camino del Señor. Le hablé cuando, por ejemplo, él estuvo preso. Él predicó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se acercó Jesús donde él estaba bautizando, él detectó esa presencia magnífica de Jesucristo. Pero, escuche esto, pero Juan el Bautista, cuando fue preso, cuando estaba en la cárcel, entró una duda en aquel gran hombre de Dios. ¿Por qué le digo esto? Si esos grandes hombres dudaron, nosotros
Hermanos, amamos a Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios, somos hombres y mujeres de Dios, pero al final, hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué yo le digo todo esto, hermano? Porque todo hombre de Dios ha pasado por diferentes pruebas, ha pasado por diferentes dificultades. Juan el Bautista no fue la excepción. Vimos que en medio de la prisión, en la cárcel donde él estaba dudando de que si Jesús era el Mesías. Qué tremendo. Entonces nosotros, cuando pasamos por diferentes situaciones, muchas veces dudamos: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios camina conmigo? ¿Será que Dios va caminando conmigo? Por eso es importante entender, hermanos, que la prueba trae un propósito en nuestras vidas. Diría el buen Chapín: no se raje en medio de la prueba. No nos rajemos en medio de la prueba. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando viene una prueba, y es la más fácil. Yo hoy le voy a hablar de mí, porque de quién más le voy a hablar. Y yo sé que hay muchos varones de Dios que estarían de acuerdo conmigo esta mañana. La opción más fácil es decir: ¿para qué tanto dolor de coco? Mejor ya no. ¿Sí o no? ¿Para qué? Un ejemplo: que en el trabajo suyo, donde usted trabaja, su jefe lo trate mal, no valora lo que usted hace, o quizá tiene mal compañerismo, se siente incómodo, y la única opción que se le viene: mejor dejo el trabajo. Pero después piensa en su familia, en sus gastos, en lo que tiene que hacer. Yo de este trabajo vivo, de esto. ¿Y qué le queda? ¿Botar el trabajo o seguir? ¿Cuánto más en los caminos de Dios? ¿Cuánto más en los caminos de nuestro Señor Jesucristo? Seguir adelante, y que esa prueba que nosotros pasamos en la vida solamente formen en nosotros un carácter fuerte, y que se fortalezca nuestra fe en el Señor. Porque ya les digo, la opción más fácil es muchas veces abandonarlo todo. Esa es la más fácil, pero es la peor. Mejor siga adelante. Dígale ahí al que está a su lado: sigamos adelante. Sigamos adelante. Estos mismos versículos que acabamos de leer se traducen en otras versiones que quiero compartirle. Por ejemplo, si nos puede ayudar, hermano Luisito, si no, aquí yo se lo leo por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, estamos leyendo Romanos 5:3, verso 3 al 4, dice: pero hay más. Podemos sentirnos, escuche, podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. ¿Alguien está sufriendo? Contéstese a sí mismo: ese sufrimiento le va a enseñar a usted a ser paciente. No va a ganar nada, no vamos a ganar nada con hacer otras cosas, hermano, y perdernos. No, el sufrimiento, hermano, nos enseña a ser pacientes. Si tenemos paciencia, quiero que repita conmigo estas palabras: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y hermanos, con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Pero si, por ejemplo, por una situación o un problema que estemos pasando en cualquier área de nuestra vida, no, mejor ya para qué, sus esperanzas se acaban. Y en el libro de Ezequiel habla del valle de los huesos secos. ¿Por qué ese ejército se secó? ¿Por qué el pueblo de Israel se secó? La Biblia lo dice: porque perdieron la esperanza. Y hay un dicho que dice que cuando se pierde la esperanza, acabó todo. Pero si yo me mantengo firme en medio de la prueba, mi carácter se fortalece y aumenta mi esperanza. La otra versión también en la Biblia latinoamericana del mismo libro de Romanos 5, 3 y 4 dice: al mismo tiempo nos sentimos seguros
incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Mire, en medio de la prueba hay un ejercicio que hacemos y es ejercitar la paciencia. Que la paciencia nos hace, mire, con todo respeto les voy a hacer una pregunta, pero antes de contestar piense, ¿cuántos inmaduros hay aquí todavía? A veces podemos estar, hermano, que por ejemplo ya casi como el aguacate va bien maduro y hasta, pero en realidad, ¿cómo es nuestro carácter? A veces nuestro carácter es inmaduro. A veces, y con todo respeto le digo, todo nos molesta. ¿Qué carácter tenemos? Todo nos afecta. Me vieron mal, ya estoy pensando mal, o quizá, y todo me afecta, todo me molesta, todo me golpea. Un día alguien dijo, hoy estoy viviendo en la generación del cristal. Lo toco y se quebró. Usted ha visto aquellas cajas cuando vienen en los correos donde dice ágil, porque hay algo que se puede dañar. Hay muchos que hoy en día están con esa etiqueta, frágil. Hermanos, que la prueba, que las dificultades produzcan en nosotros un carácter fuerte. Que en medio de las dificultades podamos nosotros madurar. Esta versión así lo dice. Que si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Esta versión dice que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. ¿Cuántos anhelan alcanzar esa madurez? Que en medio de la prueba, en lugar de querer voltear atrás, lo único que usted diga, yo sé que en medio de esta prueba, algo grande Dios quiere hacer en mi vida. Yo sé que en medio de esta dificultad, algo Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Segundo propósito, algo que a muchos nos hace falta hoy mostrar, la fidelidad a Dios, hermano. Ser fieles a Dios, ser fieles al Señor. El segundo propósito de la prueba es que nos hace mostrar nuestra fidelidad al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Usted sabe que hoy en día las personas estamos de que si Dios hace todo lo que yo le pido, voy a estar bien con Dios. Si Dios no me da lo que yo quiero, ay Dios no me escucha, mejor para qué voy a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. El segundo propósito de la prueba nos hace mostrar nuestra fidelidad ¿a quién? A Dios. Tenemos primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Cuando sea manifiesto ¿quién? Jesucristo. Ser fiel a Dios, amados hermanos, cuando todo va bien es fácil. Ser fiel a Dios cuando las cosas están bien es fácil, pero serle fiel a Dios en las dificultades es una cosa muy diferente. Porque las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar si nuestra fe es verdaderamente real. En medio de la prueba, hermano, es un momento en el cual nosotros vamos a demostrar si la fe que digo tener en Jesucristo es real. En medio de las dificultades yo voy a demostrar si realmente mi fe está puesta en Jesús o en las cosas terrenales. En la pandemia muchos fueron probados en su fe. Yo le he hablado en alguna ocasión donde muchos en medio de la pandemia se
¿cómo se dice? Se apoyaron, hablando económicamente, en lo que había en el banco. Mucha gente se acomodó a lo que tenía guardado. Mucha gente se fue a su presupuesto, se confió. Bueno, si la pandemia dura 6 meses, dura un año, me alcanza y quizá para un poquito más. Pero los que confiamos en el Señor, quizá no supimos cuánto tiempo iba a pasar, pero hasta el día de hoy nunca nos ha hecho falta un plato de comida en nuestra mesa. Que en medio de la prueba, mi fe es probada. Ustedes saben el proceso del oro para llegar a calificar su calidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser pasado por el fuego. Tiene que ser pasado. Dele un codazo ahí al que está a su lado y dígale, ¿estás dispuesto a pasar por el fuego? Dele ahí con cariño, dígale, ¿estás dispuesto a pasar por el fuego? ¿Estás dispuesto a ser probado por el fuego? Quizá muchos en usted digan, es que tú no vas a lograr, tú no lo vas a alcanzar, tú no lo vas a llegar a adquirir. Pero hermano, si su fe está puesta en Cristo Jesús, usted lo puede alcanzar. Usted lo puede lograr. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nuestra fe está en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La prueba de nuestra vida entonces es una oportunidad en la cual nosotros podemos demostrar si realmente nosotros hemos confiado en el Señor. Ya le digo un claro ejemplo, cuando los que venimos a la iglesia demostramos por qué venimos a la iglesia, si de verdad por Dios o por las cosas que recibimos de Dios o por algún interés o por alguna otra situación. Hermano, hoy se está dando una cosa terrible. Usted se ha dado cuenta, hay mucha gente hoy en día que andan como peregrinos, buscando la perfección. Le tengo una noticia a todos los que estamos aquí, a los que nos escuchen. Si alguien busca una iglesia perfecta, ¿cuál es la noticia? Le voy a hacer un comentario que me hicieron a mí. Yo sé que de aquí no hay nadie, pues los que nos ven también no hay nadie. Ese es en otro planeta. Le dijeron a alguien, si usted encuentra esa iglesia perfecta, por favor no vaya, le dije, porque la va a dañar. Pero en realidad iglesias perfectas no hay. Pero ¿sabe algo? Nuestra fe en Cristo Jesús nos va a ayudar a seguir adelante, a ver su gloria en medio de las dificultades, a ver su gloria en medio de las necesidades. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Créame que una de las cosas que Dios ha estado trabajando conmigo es la paciencia, hermano. Es la paciencia, pero con la ayuda del Señor, pues vamos a alcanzarlo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir entonces. Satanás, hermanos, busca ocasión para hacernos tambalear a nosotros en nuestra fe. El enemigo busca la manera de cómo hacer que usted esté dudando de su fe. El enemigo va a hacer lo que sea para que usted empiece a menguar en su fe. Porque cuando las cosas van bien, Dios está conmigo, Dios camina conmigo. Cuando todo está calidad, todo está tranquilo, yo sé que Dios vino la prueba. Ahí empezamos a dudar y ahí el enemigo se aprovecha. ¿Te das cuenta? Dios no está contigo. ¿Te das cuenta? Estás solo. Y a veces cae en aquel momento, hermano, que por más que usted derrame su corazón, siente que no pasa nada en su interior. Y dice, Dios me abandonaste. No es que Dios lo haya abandonado. Es necesario pasar por esos momentos. Es necesario pasar por esas situaciones. Entonces el enemigo busca ocasiones para hacernos caer. Lo hizo con Job. ¿Cuántos han escuchado hablar de Job? Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículo 9 y 11. Y luego vamos al capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo está ahí, hermanos, atacando, ver cómo hacerlo caer.
Vayamos ahora al capítulo 2, verso 4 y 5. Dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Quizá la situación que vivía Job, hermanos, era una situación en la cual este hombre llegó a pensar: ¿y dónde está Dios? Pero usted sabe que Dios tenía todo en sus manos, que todo en la vida de Job había un propósito grande. Hermanito, reciba esta palabra esta mañana, aunque usted no entienda lo que hoy está pasando, siga adelante, porque Dios tiene algo maravilloso que darle si usted pasa esta prueba. Si yo paso esta prueba, algo Dios tiene preparado. Se mantuvo firme a pesar de que hubo un momento en su vida en la cual sí se sintió afligido, pero su esperanza cada día se iba renovando, porque su fe no estaba en las cosas que él tenía, su confianza estaba en aquel que lo había bendecido. Por eso usted ponga su confianza en aquel que lo levantó, en aquel que lo llamó, en aquel que lo restauró. Y si hoy pasa una dificultad y siente que está solo, tranquilo, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. La palabra de Dios dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo busca la manera de atacarnos, de querer, hermanos, estropear nuestra vida, de querer, hermanos, poner obstáculo para que usted no llegue al propósito que Dios ha diseñado en su vida. Pero si usted se mantiene firme en la fe en Jesucristo, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Y confiemos en esta palabra, tal como el Señor le dijo a Pedro. Le dijo: me han pedido para zarandeados. ¿Qué se le viene a usted en su mente esa palabra zarandear? Que lo van a sacudir, pues. Usted está tranquilito, todo está bien, cuando de repente pasó un terremoto y se llevó todo. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi familia? Mi salud, mi trabajo. Se fue todo. Pero si usted se mantiene firme en medio de la prueba, le va a pasar lo mismo que le pasó a Job. El diablo se alegró porque le habían quitado todo a Job, pero la Biblia dice que Dios lo bendijo 3 veces más, porque no flaqueó en su fe. Aunque fue dura la prueba, pero él resistió. Lo mismo pasa con Pedro. El Señor dice: tranquilo, te van a zarandear, te van a sacudir, pero Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La herramienta poderosa que usted y yo tenemos en medio de la prueba es la fe en Cristo Jesús. Esta prueba está dura, esta prueba no sé cómo la voy a atravesar, pero yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor esta mañana? Dios ruega por Pedro y le dice: para que tu fe no falte en medio de la prueba, para que tu fe no falte en medio de las circunstancias difíciles. Hermanos, por eso muchas veces pasamos como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas, rodeando la bendición, pero por la falta de fe no logramos entrar a la tierra prometida. Tenemos que tener convicción de que Dios está conmigo, de que Dios camina conmigo y que no estoy solo. Dígale ahí al que está a su lado con amor, dígale: hermanito, hermanita, usted no está sola, usted no está solo, Dios está con usted, Él camina con usted. Aunque se sienta hoy débil, cansado, tranquilo, Dios tiene el control de todas las cosas. Tercer propósito de la prueba. Tercer propósito de la prueba: llevar mucho fruto y bendición. Llevar mucho fruto y bendición. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, versículo 24.
Tercer propósito de la prueba: llevar mucho fruto y bendiciones. Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, hermano, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos conocen la caña de azúcar? Antes su mano, ¿cuántos conocen la caña de azúcar? ¿Cuántos se han deleitado una vez comiendo una caña de azúcar? ¿Qué tiene que hacer para disfrutar la caña de azúcar? Pero hay algo que yo he visto que muy común le hacen. Tienen que partirla, tienen que quebrarla, tienen que hacerla en pedazos para poder disfrutarla. Entonces, lo que la Biblia nos dice a través de este versículo: es necesario que seas zarandeado. Es necesario que pases por las pruebas. Es necesario, dice, que el trigo cuando cae a la tierra tiene que morir para que pueda dar. Y a veces no queremos, hermanos, pagar ese precio. Créame, todos estamos pagando un precio para lo que queremos ver el día de mañana. Así como para disfrutar esa caña tiene que ser partido, para que usted disfrute lo que anhela en su vida, aguante cuando venga el día del quebrantamiento. Soporte cuando venga el día de la prueba, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia, la prueba, trae esperanza. Esperanza en Cristo Jesús. Tercer propósito de la prueba, ¿cuál es? Llevar mucho fruto. Diga: es necesario que yo muera. Es necesario. Y cuando hablamos de hermanito, todavía me falta mucho que hacer en la vida. No hablamos de la muerte física. Es necesario morir a nuestros propios pensamientos. Es necesario morir a nuestro orgullo. Es necesario morir a que, ay no, yo puedo solo, yo intento, no necesito ayuda. No, es necesario que eso muera y darle paso a la ayuda de Dios. Es necesario que yo muera para que Dios pueda traer ese fruto en mi vida. Las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen a través de las dificultades. No me dejará mentir, hermano, pero muchos de ustedes han alcanzado grandes cosas en la vida en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Porque las bendiciones que hemos obtenido en la vida lo hemos llegado a adquirir en base a mucho sufrimiento quizá. Las más grandes bendiciones de nuestras vidas han sido en medio de las más grandes tribulaciones. Por eso escuche esto: si la prueba es dura, es difícil, siente que no puede, físicamente quizá también se está cansando, resista, porque así de grande que es la prueba, así de grande será la bendición que Dios tiene preparado para ti. Así como de grande sea la tribulación, así de grande será la esperanza en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo traerán esos frutos. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Vale la pena seguir adelante. Aunque, hermanos, empezamos corriendo y hoy arrastras, gateando, no importa, no te quedes. Siga adelante, que grandes cosas Dios tiene para nosotros. Voy encerrando todo esto ya para que vayamos muy bendecidos y nutridos a nuestros hogares. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor esta mañana? Quiero mencionarle 5 puntos muy específicos en medio de la prueba, y que esto anhelo con todo mi corazón pueda fortalecer su vida. Pido, hermano Ezequiel, si puede pasar, por favor. Hermanitos lindos y amados, hechuras de Dios, pasamos muchas dificultades, pero no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. La prueba, el propósito de la prueba es que yo lleve mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar frutos? En todos los aspectos de su vida. Lo más importante en su vida espiritual, en su familia. A veces hay familias, hermanos, que
pasan dificultades y en lugar de estar calidad, de estar bien, solamente problemas, dificultades y tantas situaciones. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que esa semilla muera para que